Muchos hombres viven con la sensación de que su vida está fuera de control. Se culpan del tiempo, del trabajo, de las circunstancias. Creen que no pueden avanzar porque todo va demasiado rápido, todo es urgente, sienten que no tienen espacio para respirar. Pero la realidad es que están mirando el problema desde el punto de vista equivocado. Yo, Brian Tracy, te diré lo siguiente. La vida no se organiza por accidente. No es cuestión de suerte ni de esperar a que las cosas se acomoden por sí solas. La vida, como cualquier cosa que valga la pena, requiere de intención. Si no te obligas a poner orden en tu vida, el caos lo hará por ti. Y ese desorden no solo te quita energía, también devora tus sueños. Cada día que pasa sin un plan claro, estás desperdiciando un día sin darte cuenta. No necesitas más tiempo, necesitas más enfoque. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacer lo correcto. Cuando tomas el control y te organizas, no solo estás administrando tu tiempo, estás dirigiendo tu vida. El éxito no es una meta lejana, es el resultado acumulado de pequeños pasos bien dados, día tras día. El momento de cambiar es ahora. Si decides tomar el control, obligarte a organizar cada área de tu vida, verás cómo tu camino cambia. Tu mente se calmará, tu propósito se alineará, y todo empezará a responder. Cuando te ordenas por dentro, el mundo empieza a abrirse ante ti, porque el verdadero cambio comienza en tu interior. Organizar tu vida no es un lujo, es una necesidad urgente. Es la línea que separa al hombre que avanza del que se consume en distracciones. La mayoría vive en modo reactivo. Se levantan tarde, corren de un lado a otro, olvidan compromisos, llegan siempre con prisa, postergan decisiones importantes y al final del día no saben en qué se les fue el tiempo. Viven cansados, confundidos, abrumados y aún creen que necesitan más motivación. Pero lo que realmente les falta no es motivación, sino orden. Sin orden, tu energía se dispersa, tu mente se confunde, tus metas se diluyen y al final te conviertes en esclavo del caos que tú mismo permites. Organizar tu vida comienza con una decisión firme. Dejar de improvisar, dejar de vivir sin control. Asumir que cada acción que tomas impacta directamente tu destino. Y eso empieza con tomar control de tu tiempo. No se trata de obsesionarte con relojes o listas interminables, sino de dejar de regalar tu tiempo al azar. El tiempo es tu recurso más valioso y sin embargo lo tratas como si fuera ilimitado. No lo es. Cada minuto que dejas ir sin dirección es una oportunidad enterrada, una parte de tu vida que nunca recuperarás. Por eso, necesitas planificar tu día. ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué haces en la primera hora del día? ¿Qué tareas repetidas no te acercan a nada? ¿Cuándo eres más productivo? Si no mides y estructuras tu día, seguirás girando en círculos. Pero organizar tu vida no solo es cuestión de administrar el tiempo, también lo es de gestionar tu espacio. Un entorno desordenado refleja una mente que también está desorganizada. El lugar donde duermes, trabajas, comes y descansas debe ayudarte a enfocarte, no a distraerte. No se trata de perfección, sino de funcionalidad. Cada objeto debe tener su lugar. Cada herramienta debe estar a la mano. Cada rincón debe invitarte a avanzar, no a quedarte estancado. Tu entorno físico debe ser tu primer aliado, no tu enemigo. Si quieres claridad mental, pero vives rodeado de ruido visual, estás negándote a ti mismo la paz que mereces. Si quieres energía, pero no sabes dónde están tus herramientas, es hora de que hagas un cambio radical. El desorden que aceptas fuera de ti es solo el reflejo del desorden que aceptas dentro de ti. Tus hábitos, tus relaciones, tus emociones, tus finanzas, tus metas, todo necesita estructura. No puedes tener paz si vives apagando incendios todos los días. No puedes tener visión si no sabes en qué estás enfocado hoy. El orden no es rigidez, es libertad. Te da el margen para descansar, para pensar mejor, para tomar decisiones claras. Te da la tranquilidad de saber que estás al mando, que no vives a merced de lo que surge, sino de lo que tú elegiste con intención. La organización es disciplina aplicada. Es aceptar que tu vida no cambiará mágicamente. Si no le das forma, se deformará sola. Si no la sostienes con estructura, se desmoronará con la primera distracción. Y eso no te hace un hombre aburrido, te hace un hombre poderoso. Porque quien tiene control sobre su tiempo, su entorno y sus decisiones, controla su destino. Y en un mundo caótico, lleno de hombres dispersos, uno que vive con estructura destaca, atrae respeto, inspira confianza, logra resultados. Porque no depende de la emoción del momento. Depende de un sistema que lo respalda.
Y ese sistema se construye cuando te obligas a organizar tu vida, aunque cueste, aunque al principio sea incómodo. En ese esfuerzo está el inicio de tu transformación. Una vida organizada no es un lujo, es una necesidad urgente. No se construye con buenas intenciones, sino con sistemas. Y un sistema no es más que un conjunto de decisiones inteligentes que se repiten diariamente, sin espacio para la negociación. Cuando sueñas en grande pero actúas sin estructura, el resultado inevitable es la frustración. Tienes sueños enormes, pero tus hábitos no los sustentan. Tienes ideas brillantes, pero tu calendario está lleno de tareas urgentes pero vacías. Tienes talento, pero tu energía se pierde entre interrupciones, distracciones y tareas que no te acercan a lo que realmente quieres. Y así los meses pasan y el ciclo se repite sin avances reales. Porque sin un sistema que organice tu vida, terminas apagando incendios que tú mismo provocaste por no haber planeado adecuadamente. Organizar tu vida es aprender a tomar decisiones inteligentes y de alto valor. Es entender que no todas las tareas aportan lo mismo. Algunas te acercan a tu visión, otras solo ocupan espacio. Algunas generan progreso, mientras que otras solo te hacen sentir ocupado sin mover la aguja. El hombre promedio confunde actividad con productividad. Corre de un lado a otro todo el día, llega agotado, pero no ha avanzado. Tú no puedes darte ese lujo. Necesitas claridad sobre lo esencial. ¿Qué actividades realmente generan un cambio significativo? ¿Qué hábitos te sostienen? ¿Qué acciones te llevan a resultados tangibles? Estas son las que deben ser tus prioridades. Las demás deben ser eliminadas, delegadas o pospuestas. Haz esto. Define tus 3 prioridades diarias. No 10, no 20, 3. Las más importantes. Escribe esas 3 prioridades la noche anterior y, al día siguiente, antes de revisar mensajes, antes de abrir redes sociales, antes de dejar que el mundo te interrumpa, hazlas. Cumple contigo mismo primero. Cuando haces lo importante antes que lo urgente, tu vida empieza a cambiar. Recuperas el control, recuperas la paz y la sensación de estar construyendo algo que realmente vale la pena. La mayoría vive reaccionando al día a día, pero tú debes vivir dirigiendo, y esa dirección no aparece por arte de magia. Se diseña, se protege, se repite. Organizar tu vida también significa aprender a decir no. Si no sabes poner límites, te conviertes en víctima de las agendas ajenas. Aceptar todo, responder a todo, participar en todo, solo te fragmenta, te agota y te roba tiempo de lo que realmente importa. Cada vez que dices sí a lo irrelevante, estás diciendo no a lo valioso. Por eso, un hombre organizado no es el que hace más cosas, sino el que hace las cosas correctas. Y para hacer las cosas correctas necesitas espacio, necesitas enfoque, necesitas coraje para rechazar lo innecesario. No estás aquí para complacer a todos. Estás aquí para construir algo grande, y eso requiere orden, requiere filtros, requiere decisiones difíciles. Quiero que entiendas algo fundamental. No es que no tengas tiempo, es que no estás usando el tiempo que tienes de forma eficiente. Cada persona tiene 24 horas al día. La diferencia no está en la cantidad de tiempo, está en la intención. Hay hombres que, con solo 2 horas libres al día, transforman su cuerpo, mejoran sus finanzas y cambian su mentalidad. ¿Cómo lo hacen? Con estructura, con sistemas, con prioridades. Mientras otros se quejan de la falta de tiempo, ellos ya están ejecutando. El tiempo es neutral, pero el uso que le des no lo es. Si decides estructurar tu día con inteligencia, tu salario rinde más, tu mente se organiza, tu energía se multiplica y tu vida entera se transforma. No puedes construir algo sólido si tu día es una ruleta rusa. Necesitas rituales, bloques de enfoque, momentos de reflexión. Necesitas orden mental, físico y emocional, porque todo está conectado. Un calendario organizado genera claridad, una habitación ordenada genera paz, una mente ordenada toma mejores decisiones, y una vida ordenada se vuelve imparable, no porque sea perfecta, sino porque sabe hacia dónde va. Este es tu nuevo estándar. No hacer más, sino hacer lo necesario con intención, con enfoque y con disciplina. Eso es lo que te sacará del caos. Eso es lo que te hará libre. Eso es lo que te convertirá en un hombre verdaderamente organizado y por ende poderoso. Organizar tu vida también implica hacer una profunda selección de las personas con las que te rodeas. Porque, por más que pongas orden en tu calendario o en tu espacio,
Si estás rodeado de personas que te drenan, te distraen o te sabotean, tu progreso será limitado, confuso o simplemente inexistente. Muchos subestiman el impacto que su entorno humano tiene sobre su vida, pero la realidad es que no puedes avanzar en un ambiente tóxico. Intentar hacerlo sería como correr con una mochila llena de piedras. Puedes empezar, pero no llegarás lejos. Si deseas verdaderamente orden en tu vida, debes primero empezar por ordenar tus relaciones. Haz una reflexión profunda sobre las personas que te rodean. Pregúntate, ¿me elevan o me hunden? ¿Me retan o me adormecen? ¿Me impulsan o me limitan? No se trata de ser insensible o cruel, sino de proteger lo más valioso que tienes, tu energía. Porque tu energía es el recurso más escaso después del tiempo, y si la desperdicias en relaciones vacías o en conversaciones inútiles, tu sistema entero colapsa. El orden no solo se ve en tu agenda, también se ve en tu entorno social, en los temas que tocas, en los estándares que permites alrededor de ti. Lo primero que debes hacer es establecer límites firmes. No tienes que responder a cada mensaje al instante, no tienes que estar siempre disponible para todos, ni tienes que cargar con los problemas ajenos. Aprende a decir, ahora no, necesito enfocarme. Esos límites no son egoístas, son esenciales para tu progreso. Si no puedes decir no a las interrupciones, no podrás construir nada sólido. No puedes permitir que tu energía sea absorbida por los demás, especialmente cuando intentas avanzar hacia tus metas. El desorden también toma forma de personas, y tienes que tener el coraje de reconocerlo y tomar acción. No solo se trata de alejarte de lo que te limita, también se trata de acercarte a lo que te eleva. Busca rodearte de personas que tengan una mentalidad de enfoque, que valoren su tiempo, que cuiden de sí mismos, que hablen de ideas, no solo de quejas. Cuando estás cerca de personas que ya viven con estructura, enfoque y visión, empiezas a absorber esa energía. Te obligan a crecer, te inspiran a ser más intencional. Porque lo que te rodea te moldea, te guste o no. Y si no encuentras ese entorno, créalo tú mismo, no pongas tu avance en manos de otros. Elige a las personas que sigues en redes sociales, elige el contenido que consumes, elige qué información dejas que entre en tu mente, porque todo eso también es parte de la organización. Cada estímulo que permites en tu vida tiene un impacto, y si no filtras lo que entra, te contaminarás. Y si te contaminas, tu enfoque se dispersa y tu crecimiento se frena. Así de sencillo. Por eso, un hombre verdaderamente organizado es selectivo. Sabe a qué le dice sí, sabe a qué le dice no, y sobre todo, sabe con quién camina. No puedes construir una vida poderosa si estás rodeado de caos humano, de energías que no se alinean con tu visión, de emociones ajenas que no comprenden tu camino. Estás llamado a más, y para llegar ahí necesitas claridad en todos los aspectos: mental, físico, emocional, financiero y relacional. Todo está interconectado, todo influye, todo impacta. Así que empieza hoy mismo a ordenar tus relaciones. No lo hagas por orgullo, sino por visión. No lo hagas por rechazo, sino por responsabilidad contigo mismo, porque tu entorno es un reflejo de tus decisiones. Y si deseas que tu vida sea un reflejo de grandeza, tu entorno debe empezar a parecerse a esa grandeza a partir de hoy, sin excusas, sin miedo, con firmeza, con dirección, con orden. Organizar tu vida no solo se trata de cumplir con horarios o listas de tareas, es algo mucho más profundo, se trata de tener un propósito claro. De nada sirve llenar tu agenda si no sabes a dónde te diriges, o peor, si no sabes por qué lo estás haciendo. Este es uno de los errores más grandes que cometen muchos hombres. Se llenan de actividades, de metas prestadas, de rutinas ajenas, pero cuando miran por dentro, están vacíos. Cumplen con todo, pero se olvidan de sí mismos, trabajan, producen, corren de un lado a otro, pero nunca se preguntan si todo ese esfuerzo los está acercando realmente a lo que quieren. El orden verdadero comienza con la claridad de propósito, con un para qué definido. Porque cuando sabes hacia dónde vas, organizar tu vida deja de ser una carga y se convierte en algo natural. Cada cosa tiene un lugar porque todo tiene un sentido. Y este es un buen momento para recordarte. Si este contenido está ayudándote a reenfocar tus prioridades y tomar decisiones importantes, suscríbete ahora para seguir fortaleciendo tu mentalidad, tu disciplina y tu crecimiento personal. Déjame preguntarte algo importante. ¿Cuál es el área más desordenada de tu vida en este momento? ¿Qué te está costando mantenerla así? Escríbelo en los comentarios. No lo hagas por los demás, hazlo por ti mismo. A veces, nombrar lo que te preocupa con claridad es el primer paso hacia una transformación firme.
La organización no es un fin en sí misma. Es un medio, una herramienta que te acerca a una vida con propósito. Una vida que no se deja arrastrar por la corriente, sino que toma las riendas de su destino. Si realmente deseas organizarte, primero necesitas saber hacia dónde vas, qué tipo de hombre quieres ser, cómo quieres vivir dentro de 5 años, qué relaciones quieres tener, qué legado deseas dejar. Esas respuestas determinarán qué entra en tu calendario, en tu cartera, en tu entorno. El propósito es el filtro que define todo. Todo lo que no alimenta tu propósito te estorba, y lo que estorba debe ser eliminado. Aquí viene lo más importante. No necesitas tener todo claro para empezar. Tu propósito puede ser confuso al principio, puede cambiar con el tiempo y está bien. Lo que no puedes permitir es vivir en piloto automático. No puedes permitirte vivir sin hacer pausas para reflexionar, sin corregir tu rumbo. La organización de tu vida empieza con honestidad, con ese espacio para revisar lo que estás haciendo, para ajustar el rumbo si es necesario. Es como el piloto de un avión. No tiene la dirección perfecta todo el tiempo, pero tiene una meta clara y por eso hace pequeños ajustes constantemente. Tú también debes hacer lo mismo. Sin revisión el desorden regresa, sin reflexión los errores se repiten y sin intención el tiempo se te escapa. Haz de tu propósito la brújula de tu vida. Cada vez que dudes si hacer algo, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero ser? Y si no sabes la respuesta en ese momento, ya estarás más cerca de lo que estabas antes, porque habrás despertado tu conciencia, estás dejando de vivir en automático y tomando el control. Cuando haces eso, todo empieza a cambiar. Tu energía, tu entorno, tus decisiones, todo se vuelve más firme, más claro, más en línea con lo que realmente deseas. No se trata de esperar más tiempo o más oportunidades. Lo que necesitas es sentarte contigo mismo, organizar tus prioridades y hacer que tu vida tenga un ritmo claro. El ritmo del hombre que sabe hacia dónde va y se organiza para lograrlo. Y eso, créeme, es lo que te sacará del caos, lo que te dará poder, lo que te convertirá en alguien realmente organizado, alguien realmente poderoso. Hoy comienza ese cambio. Apaga el ruido, siéntate y escribe lo que realmente importa. Define, revisa, organiza, porque cuando tienes claridad interna, esa claridad se convierte en acción externa. Y cuando eso sucede, no hay nada ni nadie que pueda detenerte, porque un hombre con propósito no necesita motivación diaria, solo necesita estructura. Y esa estructura la estás construyendo ahora mismo, paso a paso, decisión por decisión, día tras día. Esa es la verdadera transformación. Y ya empezó. Organizar tu vida no solo implica tu tiempo o tus relaciones, también incluye tus finanzas. Porque aunque tengas hábitos productivos, una mentalidad fuerte o relaciones saludables, si tu dinero está fuera de control, vivirás con ansiedad, estrés y esa sensación constante de no tenerlo todo bajo control. No hay libertad cuando tu economía es una fuente constante de preocupación. No hay claridad cuando no sabes a dónde va tu dinero, cuando cada gasto te deja una sensación de culpa. Lo que realmente importa no es cuánto ganes, sino cómo gestionas lo que ya tienes. No se trata de ganar más, sino de administrar con inteligencia, disciplina y propósito lo que tienes en este momento. Muchos hombres ganan lo suficiente, pero sus hábitos de consumo los arrastran. Compran por impulso, se endeudan para impresionar y luego se preguntan por qué no avanzan. La respuesta es clara. No puedes organizar tu vida si no organizas tu dinero. El dinero no lo es todo, pero influye en todo. Afecta tu salud mental, tu paz, tus decisiones, tus oportunidades. El primer paso hacia unas finanzas ordenadas no es ganar más dinero, es enfrentar tu situación actual. Haz un presupuesto, entiende cuánto entra, cuánto sale y a dónde va. No puedes mejorar lo que no mides. Si no sabes en qué estás fallando, no puedes mejorar. Hazlo ahora. Toma una libreta y anota todos tus gastos fijos, luego registra tus gastos variables del último mes. Sé completamente honesto, sin excusas. Observa tus fugas innecesarias. Identifica esos hábitos que te están quitando libertad y haz los ajustes necesarios. Luego, establece un porcentaje mínimo para ahorrar, aunque sea un 5% de tus ingresos. Lo importante es comenzar, porque ese hábito te enseñará a priorizar el futuro sobre el placer inmediato. El orden financiero no es un sacrificio, es un acto de poder. Es la base para tomar decisiones más calmadas, para invertir con visión, para vivir con dignidad. Aquí hay una verdad incómoda.
Si no sabes vivir por debajo de lo que ganas, siempre estarás en una posición vulnerable, sin importar cuánto ganes. No es el ingreso lo que determina tu libertad, es el control. Y el control comienza con eliminar gastos innecesarios, con dejar de justificar caprichos con frases como «me lo merezco» o «solo se vive una vez». Sí, mereces disfrutar, pero con estrategia, no con culpa. La paz financiera solo se logra cuando tomas el control de tu dinero. Recuerda esto, el dinero es un reflejo de tu estructura interna. Si eres caótico en tu mente, lo serás con tus finanzas. Si no organizas tu tiempo, tu dinero se escapa igual. Al ordenar tus finanzas, estás entrenando tu mente, estás desarrollando la capacidad de decidir con claridad, de postergar gratificación, de pensar a largo plazo. Y esa es una de las habilidades más poderosas que puedes tener. Te convierte en alguien confiable, alguien que no solo genera dinero, sino que lo administra. Alguien que no solo sueña, sino que construye con una base sólida. Si organizas tu vida, pero dejas tus finanzas al azar, estás dejando una grieta abierta. Por esa grieta se escapan oportunidades, energía, autoestima. La organización financiera no es solo un tema técnico, es un tema emocional, mental y espiritual. Es una forma de mostrarle a la vida que tomas en serio lo que recibes. Y cuando lo haces, la vida te responde. Las oportunidades empiezan a fluir, el estrés disminuye y tu enfoque se incrementa. Ya no estás sobreviviendo, estás tomando el control. Ya no estás atrapado, estás construyendo. Revisa tus cuentas, haz tu presupuesto, elimina lo que no aporta y prioriza lo que te hace crecer. Comprométete contigo mismo a vivir con orden financiero, independientemente de lo que ganes. Porque no se trata de cuánto tienes, se trata de cómo gestionas lo que tienes. Y cuando tu mente está enfocada, tu dinero también lo estará. Entonces sí estarás listo para crecer con estructura, con estrategia, con propósito. Organizar tu vida también implica diseñar una rutina que se convierta en la base sólida de tus días. Porque una rutina no es una carga, ni algo aburrido. Es una herramienta poderosa que te da energía, enfoque y claridad. Muchos subestiman la importancia de una rutina, pensando que los hombres exitosos simplemente son afortunados o tienen más tiempo. Pero lo que en realidad tienen es estructura. Una rutina bien diseñada no limita tu libertad, te da la estructura necesaria para aprovecharla con propósito. Si no la tienes, cada día comienza en el caos, te despiertas tarde, tomas decisiones sin rumbo y te arrastras durante el día, agotado, sin saber en qué se fue tu energía. La rutina es una armadura mental. Son decisiones automáticas que te alinean con tus prioridades, que te ahorran energía, que te enfocan en lo que importa. Cada decisión que dejas al azar consume tu energía. Si todos los días tienes que convencerte de hacer lo que sabes que es correcto, te estás desgastando innecesariamente. Comienza con tu mañana. ¿Cómo arrancas el día? ¿Te levantas tarde, revisas las redes, corres y te sientes perdido? ¿O te levantas con intención, te tomas un momento para respirar, moverte, establecer tus prioridades? Tu mañana define tu día. Si empieza en desorden, el resto del día se arrastrará. Construye una rutina matutina que te empuje hacia arriba. No se necesita mucho tiempo, pero sí hábitos poderosos. Despertar temprano, hidratarte, mover el cuerpo, leer algo que nutra tu mente, escribir tus metas, agradecer. Lo importante es la constancia, no la perfección. Hazlo todos los días. Luego, estructura tu jornada. Divide tu día en bloques. ¿Cuándo trabajas? ¿Cuándo descansas? ¿Cuándo aprendes? El multitasking te engaña. Haz una sola cosa a la vez, pero hazla bien. Cada hora tiene que tener un propósito, cada bloque una tarea clara. Si no lo haces tú, lo hará la pereza, las distracciones, las urgencias ajenas. Al final del día, crea un cierre ritual. Evalúa lo que lograste. Haz una lista de lo que no salió bien. Planea el día siguiente y agradece lo que tienes. Desconéctate del caos. Dale a tu mente la señal de que ya es hora de descansar. No dejes que el caos cierre tu día. Cierra el día con intención. Eso es lo que te da dirección y poder. No importa si fallas un día. Lo importante es que vuelvas a tu rutina, a tu estructura, a lo que te da fuerza. Cada vez que lo haces, te vuelves más disciplinado, más resiliente. Eso no lo puedes encontrar en motivación pasajera, sino en una rutina diaria constante. Esa es la base de un hombre con propósito, un hombre que no depende de su estado de ánimo, sino de su sistema. Diseña tu rutina, escríbela, ajústala y protégela, no dejes que la interrumpan.
Tu rutina es tu herramienta secreta, tu centro de poder. En un mundo lleno de caos, quien tiene estructura tiene ventaja, porque no comienza desde cero cada día, empieza desde su mejor versión. Y eso, repetido día tras día, mes tras mes, se convierte en éxito inevitable. Empieza hoy, con un pequeño ajuste. Crea un sistema que sea tuyo, hecho a tu medida, sostenido por tu visión y defendido por tu carácter. Ese pequeño cambio transformará todo. Organizar tu vida también significa tomar el control absoluto de tu atención. En esencia, tu vida es lo que decides poner en tu foco. Si dejas que tu mente se dispare hacia todas partes, atrapada entre notificaciones, pensamientos aleatorios y tareas sin resolver, tu vida será igual de fragmentada. No importa cuántos sueños tengas o cuán bien elaborado esté tu plan si no logras mantener tu atención en lo que realmente importa. La clave está en el enfoque, y este debe entrenarse. En un mundo lleno de ruido constante, de distracciones incesantes, la mayoría de los hombres sienten que no avanzan, están agotados, pero sin haber logrado nada realmente significativo. ¿Por qué? Porque su atención está siendo constantemente secuestrada. El enfoque no surge por arte de magia, es algo que se cultiva. Requiere esfuerzo y disciplina. Tienes que decidir cuándo desconectarte del ruido y crear momentos de trabajo profundo, de reflexión, de verdadero silencio. Si no lo haces, vivirás en un estado de reacción constante, saltando de una tarea a otra, sin lograr nada que realmente te acerque a tus metas. Un hombre sin control sobre su atención es como un arquero disparando flechas sin apuntar. Puede que haya mucha actividad, pero no habrá impacto ni progreso real. Si quieres avanzar, comienza por eliminar lo que roba tu enfoque. Silencia las notificaciones, elimina las aplicaciones que no aportan y asigna horarios específicos para revisar correos y mensajes. No seas esclavo de tu celular ni de la tecnología. Tu mente es tu herramienta más poderosa y no puedes dejarla expuesta a la distracción constante. Cada interrupción, por mínima que sea, reduce tu flujo, disminuye tu energía y debilita tu disciplina. Si no tomas control, el hábito de la distracción se instalará y con él llegará la mediocridad. No se trata de vivir como un monje, sino de vivir conscientemente, protegiendo tu tiempo como el recurso valioso que es. No puedes hacer trabajo profundo en medio de interrupciones superficiales. No puedes construir una vida extraordinaria si tu enfoque es ordinario. El mundo valora a aquellos que saben concentrarse, que pueden sentarse a resolver un problema durante 2 horas sin distracciones, que no se asustan del silencio, porque saben que en ese silencio nacen las ideas poderosas. Crea rituales de enfoque. Por ejemplo, cada mañana antes de interactuar con el mundo exterior, dedica 1 hora exclusiva a tu proyecto más importante. Sin distracciones. Solo tú, tu mente y tu tarea. Entrenarás tu cerebro para sostener el enfoque. Y al principio, será difícil. Te sentirás inquieto y querrás revisar tu celular. Resiste. Permanece. Cada minuto que logres sostener tu atención será una victoria. Esas pequeñas victorias te convertirán en una persona imparable. En un mundo de distracción, quien controla su enfoque controla su destino. Recuerda esto. Donde va tu atención, va tu vida. Si tu atención está dispersa, tu vida también lo estará. Pero si la diriges con propósito, tu vida tomará forma. Lo mejor de todo es que no necesitas un talento especial para lograrlo. Solo necesitas intención, disciplina y la valentía de rechazar lo que no te lleva hacia tu objetivo. Puedes entrenar tu atención como entrenas un músculo. Cuanto más fuerte se vuelve tu atención, más poderosa será tu capacidad de crear, resolver e impactar. Hoy es el día para hacer una limpieza mental profunda. Elimina lo innecesario, simplifica tus entornos y crea espacios reales de concentración. El hombre que cuida su enfoque, cuida su poder. Y cuando ese poder se combina con estructura, claridad y propósito, todo comienza a cambiar. Porque ya no vives reaccionando al caos, vives dirigiendo tu vida. Ya no estás atrapado en la distracción. Estás despierto, consciente, al mando. Esta es la ventaja que pocos tienen, pero tú puedes lograrla. Si decides, a partir de hoy, proteger lo más valioso que posees, tu capacidad de concentración, tu brújula interior, tu mente, esa es tu verdadera ventaja, y te llevará a lugares donde otros no pueden llegar. Organizar tu vida también significa tomar el control absoluto de tu atención. En esencia, tu vida es lo que decides poner en tu foco. Si dejas que tu mente se dispare hacia todas partes, atrapada entre notificaciones, pensamientos aleatorios y tareas sin resolver, tu vida será igual de fragmentada.
No importa cuántos sueños tengas o cuán bien elaborado esté tu plan si no logras mantener tu atención en lo que realmente importa. La clave está en el enfoque, y este debe entrenarse. En un mundo lleno de ruido constante, de distracciones incesantes, la mayoría de los hombres sienten que no avanzan, están agotados, pero sin haber logrado nada realmente significativo. ¿Por qué? Porque su atención está siendo constantemente secuestrada. El enfoque no surge por arte de magia, es algo que se cultiva. Requiere esfuerzo y disciplina. Tienes que decidir cuándo desconectarte del ruido y crear momentos de trabajo profundo, de reflexión, de verdadero silencio. Si no lo haces, vivirás en un estado de reacción constante, saltando de una tarea a otra, sin lograr nada que realmente te acerque a tus metas. Un hombre sin control sobre su atención es como un arquero disparando flechas sin apuntar. Puede que haya mucha actividad, pero no habrá impacto ni progreso real. Si quieres avanzar, comienza por eliminar lo que roba tu enfoque. Silencia las notificaciones, elimina las aplicaciones que no aportan y asigna horarios específicos para revisar correos y mensajes. No seas esclavo de tu celular ni de la tecnología. Tu mente es tu herramienta más poderosa y no puedes dejarla expuesta a la distracción constante. Cada interrupción, por mínima que sea, reduce tu flujo, disminuye tu energía y debilita tu disciplina. Si no tomas control, el hábito de la distracción se instalará y con él llegará la mediocridad. No se trata de vivir como un monje, sino de vivir conscientemente, protegiendo tu tiempo como el recurso valioso que es. No puedes hacer trabajo profundo en medio de interrupciones superficiales. No puedes construir una vida extraordinaria si tu enfoque es ordinario. El mundo valora a aquellos que saben concentrarse, que pueden sentarse a resolver un problema durante 2 horas sin distracciones, que no se asustan del silencio, porque saben que en ese silencio nacen las ideas poderosas. Crea rituales de enfoque. Por ejemplo, cada mañana antes de interactuar con el mundo exterior, dedica 1 hora exclusiva a tu proyecto más importante. Sin distracciones. Solo tú, tu mente y tu tarea. Entrenarás tu cerebro para sostener el enfoque. Y al principio, será difícil. Te sentirás inquieto y querrás revisar tu celular. Resiste. Permanece. Cada minuto que logres sostener tu atención será una victoria. Esas pequeñas victorias te convertirán en una persona imparable, en un mundo de distracción. Quien controla su enfoque controla su destino. Recuerda esto. Donde va tu atención, va tu vida. Si tu atención está dispersa, tu vida también lo estará. Pero si la diriges con propósito, tu vida tomará forma. Lo mejor de todo es que no necesitas un talento especial para lograrlo, solo necesitas intención, disciplina y la valentía de rechazar lo que no te lleva hacia tu objetivo. Puedes entrenar tu atención como entrenas un músculo. Cuanto más fuerte se vuelve tu atención, más poderosa será tu capacidad de crear, resolver e impactar. Hoy es el día para hacer una limpieza mental profunda. Elimina lo innecesario, simplifica tus entornos y crea espacios reales de concentración. El hombre que cuida su enfoque, cuida su poder. Y cuando ese poder se combina con estructura, claridad y propósito, todo comienza a cambiar. Porque ya no vives reaccionando al caos, vives dirigiendo tu vida. Ya no estás atrapado en la distracción. Estás despierto, consciente, al mando. Esta es la ventaja que pocos tienen, pero tú puedes lograrla. Si decides, a partir de hoy, proteger lo más valioso que posees, tu capacidad de concentración, tu brújula interior, tu mente, esa es tu verdadera ventaja, y te llevará a lugares donde otros no pueden llegar. Organizar tu vida también implica poner en orden tus emociones. Porque por más que tengas la agenda perfectamente planificada, las metas claras y tu entorno bajo control, si no eres capaz de manejar lo que sientes, estarás saboteando tus propios avances. Muchos hombres caen en este error. Creen que el orden es solo cuestión de lógica y estrategia, olvidando que el estado emocional es la fuerza que impulsa o frena cualquier acción. No puedes mantener la constancia si tus emociones te arrastran. No puedes tomar decisiones inteligentes si estás gobernado por el miedo, la culpa o la frustración. Y no puedes construir una vida poderosa sin paz interna. El orden emocional no siempre es visible, pero es el cimiento invisible sobre el que se edifica una vida estable. Tus emociones no son ni tus enemigas ni tus guías. Son señales, una información que te habla y que, si aprendes a escucharla, te permite avanzar con claridad. ¿Sientes ansiedad? Observa qué mensaje trae. ¿Sientes enojo? Examina de dónde viene. ¿Sientes tristeza?
Déjala pasar sin que se apodere de ti. El control emocional comienza cuando dejas de reaccionar impulsivamente ante cada emoción. Entender que no eres lo que sientes, sino el que elige qué hacer con lo que siente, es el comienzo de tu madurez emocional. Muchos viven atrapados en ciclos emocionales. Se motivan, actúan, algo sale mal, se frustran, abandonan y vuelven a empezar. Este vaivén no es un defecto de carácter, es falta de gestión emocional. Si no eres capaz de sostener el esfuerzo cuando el entusiasmo disminuye, estás en desventaja. La emoción positiva te impulsa, pero no dura para siempre. Lo que realmente te lleva lejos no es sentirte bien todos los días, sino hacer lo correcto, incluso cuando no tienes ganas. Y eso solo es posible si tienes orden interno. Cuando tus emociones no te controlan, tú las observas, las procesas y sigues adelante con enfoque. Una forma de organizar tus emociones es hacer una pausa diaria de introspección. No tiene que ser largo, bastan unos minutos cada noche para reflexionar sobre tu día. ¿Qué te hizo enojar? ¿Qué te hizo sentir bien? ¿Qué te distrae? Escribe lo que sientes. Lo que no se nombra se queda atrapado. Lo que se repite sin conciencia se convierte en un patrón que te limita. Identificar esos patrones emocionales es oro. Cuando sabes lo que te saca de foco, lo que te hace procrastinar, lo que te nubla, puedes comenzar a desactivarlo, sustituirlo o superarlo. Recuerda, no se trata de suprimir tus emociones, sino de canalizarlas. La tristeza puede transformarse en reflexión, el enojo puede convertirse en impulso para actuar, y la ansiedad puede ser la señal para redirigir tu energía. Todo esto solo es posible si hay estructura interna. Y esa estructura comienza con la disposición de hacer el trabajo incómodo de conocerte, entenderte y sanarte. Este trabajo emocional profundo es lo que asegura que tu organización externa tenga raíces sólidas. No puedes ordenar el exterior si por dentro estás roto. El caos interno se filtrará tarde o temprano. Por eso empieza a ver tus emociones como indicadores, no como verdades absolutas. No todo lo que sientes es real. No todos los pensamientos negativos merecen tu atención, y no todas las emociones intensas requieren una acción inmediata. No estás aquí para reaccionar, estás aquí para dirigir. Y para dirigir, necesitas dominar tu mundo interno con compasión y firmeza. Tu paz no es un accidente, es algo que se construye. Esa paz, cultivada todos los días, se convierte en un ancla que te da estabilidad. Si realmente quieres organizar tu vida, empieza por ordenar tu mundo emocional. No para controlar cada emoción, sino para navegar a través de ellas con mayor conciencia. No se trata de evitar el dolor, sino de entenderlo, de usarlo como combustible. Porque cada emoción es una oportunidad para conocerte, fortalecer tu carácter y trascender. Y cuando lo haces con consistencia, tu vida se vuelve más clara, ligera y enfocada. Ya no te arrastras por dentro, caminas con firmeza. Ya no vives en piloto automático, vives con intención. Y eso, en un mundo lleno de ruido emocional, te convierte en un hombre excepcional. Uno que no solo planifica bien, sino que vive en paz. Y desde esa paz todo lo demás fluye con orden, con dirección y con poder. Organizar tu vida no es solo un proyecto personal, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es darte cuenta de que no estás aquí para solo sobrevivir entre pendientes, quejas y distracciones, sino para crear una vida que valga la pena ser vivida. Y esa vida no se construye sola. Se edifica con estructura, con dirección, con decisiones conscientes, que demuestran que sabes lo que quieres y que no estás esperando el momento perfecto para empezar, porque el tiempo no espera a nadie. Si tú no organizas tu vida, la vida lo hará por ti, pero a su manera, a la fuerza. Te lo mostrará con crisis, con pérdidas, con caos. No es un castigo, sino una consecuencia inevitable del desorden. Porque el desorden siempre cobra su precio, tarde o temprano, y mientras más tardes en poner orden, más alto será el costo. No necesitas tenerlo todo resuelto para empezar, solo tienes que tomar control de una pequeña parte, de un solo aspecto. Quizás sea tu horario, tu espacio personal, tu alimentación, tus finanzas o tu círculo social. Pero empieza ahí. Porque el orden no es un destino final, es un hábito, una práctica que se cultiva todos los días, un compromiso contigo mismo que se fortalece cada vez que eliges actuar, incluso cuando no tienes ganas. Y cuando lo haces, algo comienza a cambiar. Tu mente se aclara, tus decisiones se hacen más simples, tu autoestima aumenta porque empiezas a ver que puedes confiar en ti mismo. Te das cuenta de que puedes avanzar paso a paso, con firmeza, que puedes sostenerte a ti mismo.
Muchos buscan el cambio en seminarios caros, en libros motivacionales, en retiros espirituales, pero la verdad más liberadora es que tu vida cambiará cuando decidas organizarla. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando todo esté más tranquilo. Ahora, con lo que tienes, incluso en medio del caos, porque esperar condiciones perfectas es solo otra forma de posponer tu grandeza. Y la grandeza se construye no con perfección, sino con dirección. Lo que importa no es si caes o si tardas. Lo que importa es que ya no estás a la deriva. Estás tomando el timón. Estás dejando de reaccionar para empezar a dirigir tu vida. Esto no se trata de convertirte en un robot hiperproductivo. Se trata de ser un hombre con propósito, un hombre que sabe que su tiempo es limitado, que su energía tiene un valor inmenso y que su vida merece orden. No por vanidad, sino por visión. Porque quieres llegar lejos, porque no quieres ser un espectador de tu vida, sino el autor, el arquitecto, el responsable. Y ese hombre no necesita que el mundo lo aplauda. Le basta con saber que, cada noche, hizo lo que debía, que vivió con intención, que avanzó aunque nadie lo viera, que se organizó no por presión externa, sino por amor propio. Quizás nadie te enseñó esto. Quizás creciste rodeado de desorden, tal vez tus modelos fueron caóticos, quizás pensaste que vivir así era normal, pero hoy lo sabes. El orden es una herramienta de poder, una expresión de respeto hacia ti mismo. Es la forma de darte la vida que mereces. No una vida perfecta, sino estructurada, con espacio para crecer, para cometer errores sin derrumbarte, para levantarte sin tener que empezar de cero. Y eso no es aburrido, eso es liberador. Porque cuando todo tiene su lugar, tú también encuentras el tuyo. Hazlo. No porque te lo digan, no porque se vea bien. Hazlo porque entendiste que vivir en desorden es vivir en guerra contigo mismo, y ya no quieres más batallas internas. Quieres avanzar, crear, construir. Y todo empieza por poner cada pieza en su lugar, con paciencia, con disciplina, con visión, con fuerza. Porque un hombre que se organiza se transforma, y un hombre que se transforma transforma todo a su alrededor. Su casa, su trabajo, su legado, su mundo. Ese hombre puede ser tú, si decides hoy, si eliges hoy, si dejas de postergar. El orden que necesitas ya está dentro de ti. Solo tienes que activarlo, defenderlo y sostenerlo, porque nadie lo hará por ti. Nadie. Esta es tu tarea, tu responsabilidad, tu oportunidad. Y cuando tomes el control, todo cambiará. Comprométete hoy. Escribe en los comentarios la palabra orden si estás listo para empezar este cambio, porque lo que escribes refleja tu compromiso. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para recibir más contenido que te ayude a tomar acción y seguir construyendo la vida que mereces.